Quiero compartir la palabra en esta mañana, saludando a todos los amigos en todas partes donde estén conectados. Oh, sí, por todos los lugares en Colombia y fuera de Colombia. Les saludamos aquí desde la Comunidad Cristiana de Fe, una iglesia de gente como usted. Hoy tenemos para celebrar la cena del Señor. La mesa del Señor está servida. Y quizá la escritura que más usamos es 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dejemos allí, la noche que fue entregado. Esa palabra entregado es la que vamos a desarrollar. ¿Quién entregó a Jesús a la muerte y por qué? El Señor fue entregado. Es la palabra griega paradidomi, que se traduce traicionar, pero también se emplea en varios aspectos, tiene el sentido de entregar a una persona o cosa a otra para ser guardada, como encomendarle. Pero quizá en lo que se atañe a la muerte del Señor Jesús, también tiene la connotación de entregar a cárcel o a juicio, y también entregar traicioneramente, con perfidia, etc. Esa palabra paradidomi en el griego, que significa entregado. ¿Quién entregó a Jesús a muerte de cruz y por qué? Vamos a ir rápidamente y vamos a reconocer lo que la misma escritura dice. En cada uno de estos versículos está esa misma palabra, entregado. El primero, vamos a ver en Mateo 26, 14 al 16. Mateo 26, 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Paradidomi, traicionar, entregar traicioneramente con perfidia. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Quién lo entregó? Judas. ¿Por qué lo entregó Judas? Por codicia. ¿Qué me queréis dar? Ahora, pero cuando pretendemos sacar provecho de Jesús como Judas, sacar provecho del Evangelio de forma egoísta, sin importarnos para nada Jesús, sin compromiso alguno con Él ni con su reino, ¿sabes? Actuamos como Judas. Pudiéramos decir el evangelio de los consumistas que usan a Jesús, que solo se benefician, que solo sacan provecho de Él. Ahora, Judas era un ladrón, lo dice Juan 12:6, que sustraía lo que se echaba en la bolsa comunitaria que tenía Jesús y su equipo de los 12. Pero además, Judas nunca reconoció el señorío de Jesús sobre su vida. Siempre cuando leemos los evangelios encontramos que Judas se refirió a Jesús como maestro, nunca como Señor. Los demás sí. Y esto es muy particular allá en el evangelio durante la última cena, que Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Y cada uno estaba preguntando: ¿seré yo Señor? Y cuando llegó Judas, dijo: ¿seré yo maestro? Eso para tener en cuenta. Jesús no solamente es maestro, salvador, sanador, proveedor. Jesús para esto murió y resucitó, dice el libro de Romanos. Para esto murió y resucitó. En el capítulo
14 de Romanos, para ser Señor tanto de los que viven como de los que mueren. En Romanos 14, versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los que viven como de los que mueren. Pero, ¿quién más entregó a Jesús a la muerte de la cruz? ¿Y por qué? Miremos en Marcos capítulo 15, versículo 9 y 10. Marcos 15, 9 al 10. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. ¿Quién entregó a Jesús a la muerte de cruz? Los sacerdotes, los religiosos de su época. Y lo entregaron por envidia. La gente lo aclamó en su entrada triunfal, cumpliendo lo que Zacarías había profetizado, que vendría el Señor humilde montado en un pollino, hijo de asna. Y aclamaron reconociendo que Él era el bendito, el ungido, el Mesías, el Cristo. Por envidia, dice aquí la Escritura, lo entregaron los sacerdotes. Pero saben, cuando no aceptamos el señorío de Jesús, como Judas, por codicia, también cuando no se acepta el señorío de Jesús, competimos con Él por el gobierno de nuestro corazón, por el señorío, por el dominio de nuestra vida. Y el espíritu religioso es antagonista natural de la vida del espíritu. Y se aparenta una piedad, pero se niega la eficacia de ella. Hemos estado leyendo el Evangelio de Mateo y vez tras vez fueron incisivos estos religiosos opositores de Jesús, y Jesús tuvo que confrontarlos con firmeza por su hipocresía. Planeaban y buscaron planear por todos los medios su caída. Dice en Mateo, lo vamos a leer en estos días, Mateo 22:15, que ellos se fueron, los fariseos, y consultaron cómo sorprenderle en alguna falta. El espíritu religioso se desliga, aunque tiene apariencia de piedad, vive una vida separada. Pudiéramos decir paralela, una vida paralela, no una vida crucificada, que es la vida de los discípulos que toman la cruz cada día y los siguen. La vida religiosa es una vida paralela que nunca se junta, que nunca se cruza. La vida religiosa es algo de lo que tenemos que sacudirnos, porque se establecen los propios medios y aún se usan los medios de gracia como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, evangelizar. Se usan esos medios como para ganar preponderancia, tener influencia, tener superioridad sobre los demás. Pero ¿quién más entregó a Jesús a la muerte de cruz y por qué? Leamos en Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Por qué Pilato entregó a Jesús? Por cobardía, por conveniencia lo entregó. Por conveniencia, por cobardía. ¿Sabes? Cuando escogemos algo o alguien por encima de Jesús, estamos operando como Pilato. Cuando buscamos complacer a los hombres antes que a Dios, para quedar bien con los hombres, actuamos como Pilato.
Ahí dice que queriendo satisfacer al pueblo. El evangelio sin compromiso que se difunde por redes sociales. El evangelio light. El evangelio que a todos arrulla, que a todos satisface. El evangelio que no tiene cruz. Es conveniencia. Es conveniencia. El evangelio sin compromiso alguno. Conveniencia. Cuando buscamos entonces complacer a los hombres y a nosotros primeramente, complacernos a nosotros antes que a Dios, entonces estamos actuando por conveniencia. Y Pablo dijo en Gálatas 1:10, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, esto no nos lleva a dar garrote a las personas. Esto no es licencia para golpear a las personas. Pero llegado el momento de confrontar, no vamos a negociar la verdad. No vamos a negociar la palabra de Dios. Ni a Jesús no lo vamos a cambiar por conveniencias de este mundo. Ya van 3 que entregaron a Jesús. ¿Y por qué lo hicieron? Judas por codicia, los sacerdotes por envidia, Pilato por conveniencia, pero no los estemos viendo a ellos y señalándolos, sino revisándonos nosotros si de pronto también hemos hecho lo mismo. Pero en cuarto lugar, vamos a leer Romanos capítulo 4. Romanos 4, 25. Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sí, cada uno de nosotros entregó a Jesús a la muerte de la cruz por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. ¿Y sabes algo? Cuando pecamos intencionalmente, con premeditación y alevosía, como dirían en los juzgados, cuando pecamos conscientemente y hasta planeamos y practicamos el pecado, debemos estar conscientes de lo que dice en Hebreos 6, verso 6. Dice que es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Así que antes de ceder a una tentación, piensa, medita que fueron nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, las que lo entregaron a la muerte de la cruz. Y adóralo, y sírvelo, y ámalo, antes de ofenderlo, antes de volverlo a crucificar otra vez. Muy bien, hasta aquí pareciera que Jesús hubiera sido un mártir hasta aquí. Hasta aquí cabe completamente la responsabilidad sobre la raza humana en la muerte del Hijo de Dios. Pero sabes, la cruz tiene 2 listones. Un listón horizontal. Y de ese hemos hablado. La codicia de Judas, la envidia de los sacerdotes religiosos, la conveniencia de Pilato, nuestras transgresiones. Pero alguien más entregó a Jesús a la muerte de cruz. ¿Alguien más? ¿Quién?
Y estamos mirando las escrituras donde aparece la palabra paradidomi, entregado, entregado a cárcel o a juicio, traicionado, esa palabra que definíamos al comienzo. ¿Quién más? Romanos 8:32. ¿Quién más entregó a Jesús a la muerte de la cruz? Romanos 8:32, uno de los versículos más impresionantes de la Biblia. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El listón vertical, el Padre entregó al Hijo por su generosa gracia. No lo escatimó. Es decir, no lo retuvo, no lo guardó, no lo reservó, no lo ahorró. El Padre, por su generosa gracia, por su asombrosa gracia, lo entregó por todos nosotros. Si Él hizo eso, si lo hizo voluntariamente, a pesar de que ese desprendimiento jamás nosotros podremos dimensionar, ese dolor de padre, al tener que entregarlo, pero también abandonarlo, no vamos a entenderlo con esta mente. Quizá los padres que han perdido sus hijos pueden entender un poco más ese desprendimiento, ese desgarramiento, esa separación. Nunca había estado separado el Padre del Hijo, nunca, ni en la eternidad, ni en los 33 años de vida terrenal. En Juan 8:29, Jesús dijo: el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Pero en la cruz, haciendo lo que le agradaba al Padre, porque recuerdan que en el huerto de Getsemaní Jesús dijo: si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que me agrada a mí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, en la cruz, al ser hecho pecado, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Allí en la cruz, Jesús quedó completamente desamparado de todos. Pero ¿sabes? Creemos que el mayor dolor de Jesús en la cruz no fue el físico, con toda la crueldad, con todo el sufrimiento de la cruz, de los azotes, de los clavos, de la corona de espinas. El sufrimiento mayor de todos fue la separación por una vez del Padre y del Hijo. Cuando exclamó allí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Antes había dicho Padre. Aquí está diciendo Dios mío, porque Jesús había sido convertido en todo lo que éramos nosotros, la raza caída. Y en ese mismo instante, nosotros estábamos teniendo acceso. Cuando el velo se rasga de arriba abajo de parte de Dios, para que tuviéramos todos por la fe en la obra del Señor Jesús, acceso con confianza
al trono de la gracia. ¡Qué generosa gracia! No la tomemos en vano. La gracia de Dios en Cristo Jesús, quien pagó por todos lo que no debía Él, pero en sustitución, identificándose plenamente con el primer Adán, este postrer Adán, nos redimió, nos libró, nos rescató, nos sacó de tinieblas a luz, de muerte a vida. Pero ¿sabes quién más entregó a Jesús a la muerte de cruz? Alguien más lo entregó. Ya llevamos 5. Judas por codicia, los religiosos sacerdotes por envidia, Pilato por conveniencia, los seres humanos por nuestras transgresiones, el Padre por su asombrosa gracia, generosa gracia. Vamos a leer Efesios 5:2. ¿Quién más lo entregó? Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. ¡Wow! No fue un mártir del Calvario. Si lo miramos, que Él mismo se entregó voluntariamente por amor. Es lo que dice la Biblia. No son nuestras emociones. Efesios 5:2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¡Qué ofrenda! ¡Qué sacrificio! ¡Qué olor fragante para Dios! Porque lo hizo porque nos amó. Porque lo hizo voluntariamente. Él dijo en Juan capítulo 10, 17, 18: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Voluntariamente, por amor lo hizo. Nada le obligó. Pero creo que su amor hacia el Padre. Y ayer, mientras meditaba, algo tocó tanto mi corazón, que ese amor no solamente fue amor hacia nosotros, sino en Juan capítulo 14, en esa última cena Jesús habló y dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Y a dónde iban a ir? Al Getsemaní. Para que el mundo conozca que amo al Padre. Él se entregó a sí mismo por amor, no solo por nosotros, sino también por amor al Padre. Por eso su ofrenda fue un sacrificio a Dios de olor fragante. Que tu servicio a Dios en esta tierra sea por amor. Y una de las pruebas genuinas de amor es hacerlo voluntariamente. No por coacción, no por interés, no por fama y renombre personal. Que el servicio de cada uno de nosotros, por amor a Dios, lo hagamos voluntariamente. Fue su propia decisión.
Él fue la víctima inocente entregada voluntariamente para propiciar nuestra reconciliación con el Padre. Así se completa la cruz con el listón vertical de parte de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dicen Hebreos, que estaban comprometidos en la obra de redención. Y el listón horizontal que tiene que ver con nosotros, los seres humanos. Ahora, el sacrificio de Cristo en la cruz, en ese sacrificio se encontró el amor de Dios por nosotros y la ira de Dios por nuestro pecado. Hay que tener eso presente. En el sacrificio de Cristo en la cruz se encuentra, la cruz es un encuentro, se encuentra el amor de Dios por nosotros, pero la ira de Dios por nuestro pecado que debía ser castigado para cumplir toda justicia. Y termino leyendo Hechos 2:23, porque allí encontramos las dos partes de la cruz. En Hechos 2:23 dice: a este Jesús, entregado a vosotros por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es aquel al cual ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Eso fue el corazón del primer sermón que se dio en el día de Pentecostés. Pedro, por el Espíritu Santo, atribuyó la muerte de Jesús simultáneamente al plan amoroso de Dios y a la maldad de los seres humanos. Así que, antes que podamos ver la cruz como algo que fue hecho para nosotros y nos conduce a la fe, a la salvación, a la adoración, también tenemos que verla como algo hecho por nosotros, que nos lleva al arrepentimiento para no volver más a crucificar al Señor Jesús con los pecados deliberados, premeditados, voluntarios. Vamos a hacer esta declaración para partir el pan, para participar de la mesa del Señor en esta mañana. Haga conmigo esta declaración. Señor Jesús, yo lo hice por mi codicia, por mi envidia, por mi conveniencia. Mis pecados te llevaron a la cruz. Me arrepiento de todo corazón por haberlo hecho. Pero también lo hiciste tú. Tu amor te llevó a morir por mí. Te agradezco eternamente y te adoraré por siempre. Y como dice la Escritura, no quiero recaer pecando de forma voluntaria y premeditada, crucificándote de nuevo para mí mismo y exponiéndote a vituperio. Provoca en mí, Espíritu Santo, un arrepentimiento continuo para experimentar un cambio constante a la imagen de Jesús. Amén y amén.